Esta presentación surge de la necesidad de proponer soluciones a la dificultad que presenta parte del alumnado de educación primaria en la adquisición de la competencia lingüística o comunicativa que, teniendo en cuenta su transversalidad, la competencia lingüística está presente en cualquier área de conocimiento, merece una atención especial con respecto a las demás disciplinas. La temática que se analizará está enmarcada en el ámbito del aprendizaje visual y de las tecnologías de la información y comunicación y centrada en el uso educativo del visual thinking mediante los organizadores gráficos digitales como facilitadores de la competencia lingüística y digital en educación primaria. Se ha fundamentado en experiencias exitosas de estrategias didácticas implementadas en este contexto. Se pretende contribuir al campo científico y social mediante la consecución de la finalidad y objetivos específicos que se exponen a continuación. Finalidad: analizar el potencial de los organizadores gráficos digitales como facilitadores de las competencias lingüística y digital con un enfoque interdisciplinar atendiendo a las diferencias individuales del alumnado de educación primaria. Objetivos específicos. Primero, analizar la herramienta de aprendizaje Visual Thinking como facilitadora del desarrollo de la competencia lingüística o comunicativa con un enfoque interdisciplinar para un alumnado de educación primaria. Segundo, identificar los organizadores gráficos digitales como herramientas de uso educativo que utilizan el pensamiento visual, capaces de facilitar la competencia lingüística o comunicativa, la competencia digital y las habilidades cognitivas de orden inferior y superior para un alumnado de educación primaria. Tercero, describir los organizadores gráficos digitales como herramientas de aprendizaje que promueven la inclusión. Cuarto, indagar en la utilidad del Visual Thinking como respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje. Quinto, identificar las limitaciones del Visual Thinking como herramienta de uso educativo. Para fundamentar la propuesta educativa formulada, se definen, interpretan y relacionan los conceptos clave de la misma mediante el modelo pedagógico, las teorías del aprendizaje, la metodología y la tecnología que subyacen en los organizadores gráficos digitales como herramientas de aprendizaje inclusivas que facilitan la competencia lingüística y digital a un alumnado de educación primaria heterogéneo. Según Cole, para que el aprendizaje se produzca de manera satisfactoria, el aprendiz debe participar activamente en su proceso de aprendizaje, constituido por actividades deliberadas, programadas y ordenadas que le permitan favorecer una actividad mental constructiva. Este autor declara además que la finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo, en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Aprender a aprender. Los organizadores gráficos están enmarcados en el modelo constructivista y son utilizados como estrategias para involucrar al alumnado en el aprendizaje, ya que incluyen tanto palabras como imágenes que les permiten desarrollar la concentración, el pensamiento, la memoria y la creatividad. Se fundamentan en un aprendizaje constructivista que rechaza los métodos de memorización mecánica y se caracterizan por ser herramientas capaces de promover la adquisición de un aprendizaje significativo que permite centrar el proceso de aprendizaje en el alumno. El aprendizaje visual es un método de enseñanza que utiliza los organizadores gráficos, por un lado, para representar información y por otro, para trabajar con ideas y conceptos que ayuden al alumnado a pensar y aprender de manera más eficaz. Diversas investigaciones han demostrado que el aprendizaje visual es uno de los métodos más eficaces para que el alumnado adquiera las habilidades del pensamiento. Declaración que viene confirmada mediante el cono del aprendizaje de Edgar Dale, que nos muestra cómo retenemos más fácilmente la información visual que la auditiva. Según Toro Segovia, uno de los métodos más eficaces para que el alumnado adquiera las habilidades del pensamiento es el aprendizaje visual. Gracias a la taxonomía de Bloom para la era digital, realizada por Church, se justifica la utilidad de los organizadores gráficos digitales en cuanto al desarrollo de las habilidades de pensamiento tanto inferiores como superiores. Recordar, comprender, aplicar,
analizar, evaluar y crear. Otra de las razones por las cuales se justifica la utilidad de los organizadores gráficos digitales como herramientas de aprendizaje es la relacionada con los estilos de aprendizaje, es decir, la manera en la que una persona puede aprender. Dado que existen los estilos de aprendizaje visual, como contempla el sistema de representación, modelo PNL, la categoría bipolar de Felder y Silverman, y la inteligencia espacial, como considera el modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, podemos justificar la necesidad de introducir herramientas de aprendizaje que den respuesta al estilo de aprendizaje visual. Por otra parte, Briceño, Rojas y Peinado establecen una relación entre la utilización de los organizadores gráficos como estrategia de enseñanza y la mejora de la comprensión lectora en un alumnado con diferentes estilos de aprendizaje. Los organizadores gráficos tienen, por lo tanto, el potencial para facilitar el aprendizaje no solo al aprendiz caracterizado por un estilo de aprendizaje visual o espacial, sino para cualquier otro estilo de aprendizaje. Teniendo en cuenta a Bustos Sánchez y Col Salvador, las tecnologías de la información y comunicación tienen un gran potencial como transformadoras de los entornos tradicionales educativos, facilitando el aprendizaje y los procesos cognitivos. Según Manín Bula, Taborda Pérnez y Polo Vargas, las TIC deberían de ser incluidas en la enseñanza de la lectura y escritura, ya que bien utilizadas actúan como herramientas didácticas, fomentando la participación e interacción social de los alumnos y contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Existen numerosos ejemplos del enorme potencial que tienen las tecnologías como catalizadoras del aprendizaje constructivista y enriquecedoras del proceso de enseñanza y aprendizaje. En particular, y haciendo referencia al contexto de educación primaria, Balanscat, Blamir y Kefala declaran que las TIC actúan positivamente en el rendimiento educativo en las escuelas de educación primaria, obteniendo mejores resultados aquellas escuelas bien equipadas de recursos TIC. Teniendo en cuenta estas afirmaciones, se concluye que es preferible utilizar los organizadores gráficos digitales frente a los analógicos, añadiendo además en favor de los digitales la promoción de la competencia digital imprescindible en la sociedad actual. Según Toro Segovia y Silva Zapata, entre los organizadores gráficos digitales más utilizados en contextos educativos, adecuados para facilitar la competencia lingüística y digital de manera interdisciplinar a un alumnado de educación primaria, se podrían citar los mapas conceptuales, el diagrama causa-efecto o espina de pescado, las líneas de tiempo, el diagrama de Venn, las telarañas, la cadena de secuencias, la rueda de atributos, el mentefacto conceptual, el árbol de problemas, el mapa de ideas, la constelación de ideas, PowerPoint o Prezi y la infografía. Para concluir esta presentación, se declaran a continuación las contribuciones a cada una de las metas planteadas inicialmente. Contribución al objetivo 1. Gracias a las investigaciones y experiencias implementadas por un profesorado de educación primaria que utiliza los organizadores gráficos y las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para facilitar la competencia lingüística y digital en distintas áreas, se concluye que los organizadores gráficos son herramientas de aprendizaje con el potencial para facilitar la competencia lingüística o comunicativa y digital. Esto se debe a que son herramientas de aprendizaje basadas en un modelo pedagógico constructivista, en el aprendizaje significativo de Ausubel, en el aprendizaje visual, permiten el desarrollo de cada una de las habilidades de pensamiento inferior y superior y responden a los distintos estilos de aprendizaje. Contribución al objetivo 2. La taxonomía de Bloom de Church analiza diversas actividades realizadas con TIC y con organizadores gráficos y las relaciona con las habilidades del pensamiento que se desarrollan, comprobándose que los organizadores gráficos digitales permiten trabajar las habilidades del pensamiento tanto inferior como superior. Por otra parte, Toro Segovia enuncia que uno de los métodos más eficaces para que el alumnado adquiera las habilidades del pensamiento es el aprendizaje visual, ámbito en el que se enmarcan los organizadores gráficos digitales.
En cuanto a la competencia digital, se ha argumentado la importancia de la presencia de las TIC en el proceso de aprendizaje y la conveniencia de utilizar los organizadores gráficos digitales frente a los analógicos para adquirir esta destreza. Contribución al objetivo 3 y 4. Briceño, Rojas y Peinado justifican la utilidad de los organizadores gráficos como herramientas facilitadoras de la comprensión lectora en un alumnado con diferentes estilos de aprendizaje. Y Toro Segovia declara que los organizadores gráficos han demostrado ser eficaces tanto para estudiantes exitosos como para aquellos que presentan dificultades en el aprendizaje, por lo que se concluye con estas dos afirmaciones que son herramientas inclusivas. Contribución al objetivo 5. Las limitaciones que se han identificado con respecto a los organizadores gráficos digitales han sido las siguientes. Para obtener el potencial de estas herramientas de aprendizaje, el profesorado debe tener conocimiento de ellas y ser capaz de integrarlas adecuadamente en sus estrategias didácticas contextualizadas. Falta de preocupación por parte del profesorado de educación primaria por utilizar estrategias didácticas como el uso de los organizadores gráficos que faciliten el aprendizaje al alumnado. Los organizadores gráficos requieren unos conocimientos mínimos de lingüística. No se han encontrado investigaciones o experiencias que utilicen los organizadores gráficos digitales en todas las áreas, para los distintos tipos de actividades o que establezcan una relación entre el tipo de organizador gráfico y el área, tipo de actividad y nivel educativo más adecuado.